Un poquito de luz, por favor. Gracias. Bueno, ahora retomamos el segundo bloque dedicado a la investigación translacional de la mano de Antonio Muro, que nos va a hablar de Cajal y la malaria. Antonio Muro es académico correspondiente de la Real Academia de Farmacia, catedrático de Parasitología de la Universidad de Salamanca y actualmente, además, preside la Sociedad Española de Parasitología. Muchas gracias, Elena. Buenas tardes. Les tengo que hacer primero una confesión. Yo nunca pensé que iba a hablar de Ramón y Cajal, ya que mi campo de estudio está muy alejado, ¿no?, del campo del estudio suyo, ¿no? Pero profundizando y viendo la labor que hizo Cajal en todas sus vertientes, les voy a contar, si me permiten, una pequeña historia corta. Cuando se licenció en medicina, a un compañero suyo, siempre, cada vez que nos licenciamos o cada vez que uno acaba unos estudios, tiene unos sueños. En una confesión, una tarde le dijo: «Me devora la sed insaciable de libertad y de emociones novísimas. Mi ideal es América, singularmente la América tropical». Para conseguir estos sueños tenía evidentemente que hacer algo, y era hacerse médico militar, que lo hizo en el año 1873, y que una vez que se hizo médico militar se dispuso a ir a la guerra de Cuba, la guerra de los 10 años que duró entre 1868 y 1878, y de esta manera sale del puerto de Cádiz y llega a La Habana en la primavera de 1974. Cuando llega allí se encuentra con un sistema de guerra donde existían unos elementos que se llamaban las trochas. Aquí había una serie de torres con una serie de hospitales y enfermerías aledañas donde Santiago Ramón y Cajal empezó a ejercer su función de médico. El primer sitio donde fue al campamento de Vistahermosa. El campamento de Vistahermosa disponía de 200 camas. La mayoría de los enfermos tenían paludismo, tenían tuberculosis, tenían enfermedades, disenterías, probablemente algunas producidas por algún parásito como entameba histolítica. Allí empezó a ejercer, siempre con su proyección de dibujante, de fotógrafo. Hizo un pequeño laboratorio al lado de donde estaban sus enfermos, y lo que le ocurrió era algo totalmente evidente, que fue que contrajo la malaria. De hecho, estuvo enfermo de malaria durante prácticamente todo el tiempo que estuvo en la isla de Cuba, en diferentes asentamientos, en diferentes sitios, como fue posteriormente San Isidro, ¿no? Hay una anécdota muy importante, y es que Cajal, acechado de malaria, con fiebres, con síntomas producidos por la anemia intensa que tenía, se dedicaba allí en su cama, postrado, a estudiar en inglés. Por eso les pongo este artículo, para aprender un poco más sobre la literatura anglosajona y, por lo tanto, saber no solo de malaria, sino de muchas otras cosas, ¿no? Llegó un momento que la enfermedad cada vez empeoraba, cada vez más, ¿no? Le diagnosticaron de caquexia palúdica y al final él mismo se dio cuenta de que tenía que dejarlo, no podía, no tenía fuerzas, estaba muy débil, ¿no? Y entonces pidió que le exentaran como médico militar, y aproximadamente un año después, vuelve. En ese año todos los dineros que le tenían que pagar por haber sido capitán militar no se lo dieron hasta muy tarde, ¿no? Y cuando ya vino a España le dieron algunos de esos dineros, y con eso montó un laboratorio pequeñito con un microscopio, un microtomo, algunos reactivos en la casa paterna, donde su madre le daba muchos cuidados, y por eso dice en una de sus famosas frases: «Aunque no recobre la antigua pujanza ni logré sacudir enteramente la anemia palúdica, repusiéronme mucho el aire de la tierra, alimentación suculenta y los irreemplazables cuidados maternales. De tarde en tarde recidivaba la fiebre, pero ahora la quinina mostrábase más eficaz». Como bien ha dicho Adolfo, en esa época no se desconocía que la transmisión de la malaria se producía por un mosquito, por la hembra del mosquito Anófeles.
Eso no se dio hasta que 2 premios Nobel, en el año 1902 y el año 1907, el doctor Ross, el inglés Ross y el francés Laveran descubren, el francés Laveran descubre el parásito de la malaria y el doctor Ross en la India descubre en el mosquito transmisor que existían las formas de malaria. Por lo tanto, cuando estuvo allí Cajal, pues realmente, y como bien ha apuntado Adolfo, no lo sabía y de hecho decía: cuán terrible es la ignorancia. Si por aquella época hubiéramos sabido que el vehículo exclusivo de la malaria es el mosquito, España habría salvado miles de infelices soldados arrebatados por la caquexia palúdica en Cuba o en la península. Como todos conocemos, Cajal dibujaba todo y hasta dibujó Plasmodium. Y estas son las primeras láminas en un famoso manual de anatomía que ahora les enseñaré la portada, que tuvo muchísimas ediciones, y estos fueron los primeros dibujos donde se ven los estadios sanguíneos de Plasmodium vivax y de Plasmodium malariae, con esas formas, algunas arrosetadas, otras en anillo, que describen perfectamente el parásito de la malaria, las diferentes especies de Plasmodium. Este es el libro del que les hablaba, el Manual de Anatomía, Patología General y Fundamentos de Bacteriología, que en la 4ª edición ya en algunos temas, fíjense en la página 380, ya habla de los parásitos de la sangre, habla de malaria e incluso habla de tripanosomas, de Trypanosoma brucei, que es el causante de la enfermedad del sueño y que además propuso él a alguno de sus discípulos para que hiciera estudios en África muy interesantes, que evidentemente hoy no voy a hablar de ello, ¿no? Hizo ilustraciones, vio cómo el anófeles se disponía para picar a las personas y no curarles el parásito, incluso también no solo de anófeles, sino de otros mosquitos transmisores como Culex, ¿no? E incluso, ya cuando se sabía que el mosquito era el transmisor, el vector transmisor de esta enfermedad, dibujó un ciclo biológico perfecto, con algunas formas que realmente son exactamente iguales, algunas formas que un ciclo biológico sacado en Nature Review, de una revista donde se ven perfectamente los esporoforitos, los gametocitos, etcétera, etcétera, que ya había dibujado Cajal en esa época, ¿no? En el año 1899, también se han apuntado en las jornadas, se crea en España el Instituto Nacional de Higiene Alfonso XIII, del cual el director, su primer director, fue Santiago Ramón y Cajal. Cuando él crea el instituto, lo primero que hace es algo realmente novedoso, como muchas de las cosas que hemos oído de él. Creó una comisión donde incorporó no solo médicos, sino también veterinarios y farmacéuticos. Por lo tanto, hizo algo multidisciplinar, que ahora está muy de moda, pero que entonces no se conocía, ¿no? En aquella época empiezan a surgir muchas epidemias importantes o a asolar importantes epidemias en Europa. Es cuando se crean los institutos Pasteur y otra serie de institutos. Y él, en el Instituto de Higiene, crea secciones. Crea la sección de bacteriología, crea la sección de sueroterapia, crea la sección de producción de vacunas. Cosas que realmente en esa época no eran de muchísima necesidad, pero que realmente no había nada en este país, ¿no? De hecho, en la licenciatura de Medicina todavía no se daba la microbiología médica, y la primera cátedra de microbiología médica y parasitología tropical se creó en la Universidad Central de Madrid, en la Universidad Complutense de Madrid, en el año 1907. Por lo tanto, se empiezan a incorporar todas estas cuestiones novedosas en el país, ¿no? Uno de sus discípulos, que es el doctor Said de Buen, él fue el que le nombra jefe de la sección de parasitología, que incorpora posteriormente. Y junto con el doctor Pitaluga, los dos encarnan, son personas muy importantes en la lucha antipalúdica en España. ¿Y esto por qué? Porque en un libro que publica el doctor Pitaluga se ve cuáles eran los datos de malaria en esos años en nuestro país. Como pueden ver, la provincia de Cáceres, o sea,
cercano de donde estamos ahora, está en más negro porque era la que más tenía casos de malaria. Apuntaban aproximadamente 60 casos de defunción por 100.000 habitantes. Era muy grande. Ahí se pueden ver las gráficas de 1920 y de 1921, cómo evolucionaban, iban aumentando en los meses de más calor, en agosto, y luego iban disminuyendo. Por lo tanto, la malaria en España era un problema muy, muy, muy importante. Para la lucha contra la malaria se hacen diferentes estrategias. Una de ellas, promovida por Santiago Ramón y Cajal y fundamentalmente y localizada en el sitio central donde era la malaria endémica, es el Instituto Antipalúdico de Navalmoral de la Mata, que se inaugura en el año 1924 y del cual el doctor Salín de Buen es el primer director. Ahí se empieza a hacer una labor interesantísima, con una serie también de colaboración con los diferentes directorios antipalúdicos que había prácticamente en todo el oeste de España. Y de esta manera se dieron los primeros pasos para la erradicación de la malaria en nuestro país. Tal fue así que se formó un comité de expertos internacionales, ahí está la foto, y aparece el doctor Pitaluga, donde se encargaron de las medidas preventivas para la erradicación de la misma. Entre ellos los peces gambusia, los peces que se comen las larvas de los mosquitos y que hemos visto en tantos charcos cercanos a nuestras regiones, y que de pequeño decíamos vamos a cazar gamusinos, pues bueno, pues eran las larvas de los peces gambusia que así. Esto fue uno de las medidas más eficaces en la lucha contra la malaria. Y ya termino. Permítame que termine con 3 cuestiones, con 3 probablemente pensamientos que Ramón y Cajal hubiera tenido en estos momentos, si nos estuviera viendo, y hubieran sido muy gratos, yo creo que para él. Lo primero es que tuvo la gran suerte como todos saben, de no vivir la guerra civil. Él murió en el año 34, la guerra civil empieza en el año 36, y por lo tanto no sufrió la muerte, por ejemplo, del doctor Salín de Buen, que fue asesinado el 3 de septiembre de 1936. Por lo tanto, no tuvo que vivir esa barbaridad que se vivió en aquella época, ¿no? Por otro lado, hay algo que llama poderosamente la atención, es que la malaria se erradica en España en el año 1964. La Organización Mundial de la Salud declara este país libre de malaria, justamente 30 años después de la muerte de Santiago Ramón y Cajal. Por lo tanto, tenía que estar orgulloso de que todo lo que puso en funcionamiento, todo lo que puso en marcha, 30 años después de su muerte, se había conseguido, o habíamos conseguido erradicar este mal que nos acechaba y que, bueno, ya veremos si nos acechará en las próximas épocas, ¿no? Y por último, y ya termino, pues también debería estar orgulloso del día de hoy. Del día de hoy, donde seguramente nos está oyendo, allá donde esté, de todo lo que estamos hablando de él, ¿no? De todos sus recuerdos, ¿no? Y esto se debe fundamentalmente a otro aragonés, que desde su pueblo, desde Aínsa, solo le dista 200 kilómetros, ¿no? Con el pueblo de Santiago Ramón y Cajal, con Petilla de Aragón. Por lo tanto, seguro, que don Santiago hoy estaba muy orgulloso y nosotros también estamos orgullosos de estar un poco con él, gracias a otro aragonés como es nuestro querido José Atzerías. Nada más y muchísimas gracias.